Voces que forman parte de la noticia. Son exactamente las 9 de la mañana con 13 minutos y tenemos la gran visita de una candidata a la Asamblea por el Distrito 4 del Guayas. ¿Usted es por qué partido Alianza? Muy buenos días, gracias por la invitación, Guillermo, Priscila. Antes de que me dé su nombre, dígame, ¿por qué partido Alianza? La lista 823, Actuemos. Ok. Ella es Evelyn Carchi, la conozco de hace muchos años, hemos compartido momentos en algunas agrupaciones, no políticas, por supuesto, porque yo soy apolítico, y sé la calidad de persona que es, así que usted está apoyando a Otto ahora. Así es. Trabajando con Otto. Trabajando de la mano con el mejor equipo con el que vamos a reconstruir el Ecuador. Estuvo aquí el día lunes, lo tuvimos 30 minutos, después obviamente venía muy golpeado porque su coidiario lo habían asesinado ese día lunes. Estaba muy golpeado, pero también creo que ese golpe que le han dado a él y a la alianza de ustedes los va a tratar de llegar más rápido, con más fuerza para cambiar las cosas que se tienen que cambiar en seguridad. Ahora hablemos de usted, Evelyn. ¿Cuáles son sus propuestas de llegar a la Asamblea por Guayas? Guillermo, bueno, somos, lo acabas de mencionar, la Alianza Actuemos 823. Somos un equipo que estamos liderando junto de la mano de Otto Sonnenholzer para reconstruir un nuevo país. Un país de paz, de plata y de progreso. Yo represento al Distrito 4, mi querido Cantón Daule, de donde son mis ancestros, y he dicho desde el día número 1 que voy a trabajar por la ruralidad, por la mujer de la zona rural, por el campesino, quien viene siendo abandonado por muchísimos años e invisibilizado. ¿En qué manera en este año y 6 meses? Porque es corto tiempo. Si bien es cierto, el tiempo es corto, pero tenemos las propuestas claras, en firme, y el poder y la decisión para encaminar lo prioritario. Desde la Asamblea Nacional voy a trabajar en leyes que empoderen a la mujer de la zona rural y en darle la facilidad que necesita el pequeño campesino. Tenemos un fenómeno del niño a puertas. ¿Qué tenemos que hacer? Tener identificadas las zonas de riesgo, poderles primero, a través de albergues, salvarles la vida, que es lo más importante del ser humano, luego de ellos darles las facilidades, condonar ciertos intereses en deudas que los envuelven realmente y no pueden salir adelante, ayudarlos con sus zonas de riego, que también nunca han tenido la facilidad, darles viabilidad, empoderar a través de la Asamblea Nacional leyes que realmente sean en favor del campesino. Evelyn, buenos días. Priscila Jacome le saluda. Usted habla de justamente el fenómeno del niño, que es algo que ya se viene, y las elecciones quizás nos tomen un poquito más mientras se concreten las leyes. ¿Cuáles serían las acciones que diferenciarían lo que hará la prefectura a la Asamblea? Mira, definitivamente para que haya gobernanza debe haber de la mano una sinergia entre el legislativo y el ejecutivo. Por eso hemos recalcado que el pueblo ecuatoriano debe entender que para poder salir de esa antigua asamblea, que lamentablemente era una cloaca, donde nadie se ponía de acuerdo y solo estaban listos en ver sus intereses propios, aquí nosotros tenemos que trabajar por los intereses del pueblo ecuatoriano. Tenemos que precautelar al ecuatoriano, al ciudadano de la calle, y para eso tiene que haber gobernanza. Tiene que haber gobernanza, el ejecutivo con el legislativo, en un solo bloque, para poder sacar a nuestra prioridad, que es un país que está necesitado de falta de seguridad, que es lo que más preocupa a todos los ecuatorianos, y creo que la única manera como podemos sacar un país adelante es teniendo estas decisiones firmes, pero decisiones que vayan de la mano con una gobernanza que pueda ser entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es la única manera como podemos sacar un país adelante. Apoyando las propuestas del gobierno de Otto Sonnenholzer, teniendo una mayoría en la Asamblea Nacional. Es la única manera que tú puedes gobernar. Habla de reforzar la ruralidad. ¿Cómo se transformaría esto en algún proyecto de ley en concreto? Mira, Priscila,
tenemos una ruralidad con un 70% de pobreza, que es inviable. Una ruralidad que hay estudios desde hace muchos años, sobre todo en el sector de la mujer de la zona rural, donde nunca se han llevado a cabo los proyectos que se han investigado. Por ejemplo, estudios sobre los problemas que tienen en las zonas altas, las mujeres en este caso, que solamente tienen agua en invierno y no la tienen en verano. ¿Por qué? Porque no les llega el acceso al agua. El poder permitirle a esta mujer sus espacios de libertad para que ellas puedan, además de trabajar, poder desarrollarse como mujeres. Son mujeres, yo, Priscila, camino, recorro, soy una convencida de que el asambleísta debe ser un asambleísta de territorio. Es la única forma como tú puedes conocer, palpar, escuchar la necesidad de lo que este campesino o esta mujer de la zona rural necesita. Tienes que ser un asambleísta que tengas una sinergia, que tengas una comunicación, un contacto con estas personas que te transmiten sus necesidades. A través de eso, llevar las necesidades al Pleno de la Asamblea Nacional y elevar propuestas que sean prioritarias, las propuestas emergentes, lo que sea más necesario para poder ayudar a este sector tan desprotegido y que viene siendo desprotegido por muchísimos años. Lo he dicho en varias entrevistas, no conozco un proyecto de ley que haya beneficiado al campesino a través de la Asamblea Nacional. Hablando del campesino, sobre todo hoy en día, el tema de la seguridad en el campesinado. Nos cuentan cómo los vacunadores a estos pobres campesinos, que a veces no tienen ni para pagar los préstamos que se han hecho para ellos, el gobierno, etcétera. ¿Hay alguna propuesta para ese campesinado en el tema de seguridad? Bueno, la seguridad en los ejes de campaña de Otto Sonnenholzer lo ha dicho claramente. Yo creo que esto tiene que arrancar desde un control en las cárceles, porque, Guillermo, de ahí nace la inseguridad, no solamente al sector campesino, sino a todo el Ecuador, al Ecuador. Entonces, tenemos que primero fortalecer el tema del cuidado en las cárceles, ¿verdad? Con equipamiento, con medidas tecnológicas para que sean cárceles más seguras, la creación de 3 centros penitenciarios donde puedas dividir, ¿verdad?, en este caso a los reos de acuerdo a su peligrosidad. Definitivamente de ahí ha salido todos los problemas que tienen los cantones. Te hablo directamente del cantón Daule, como lo acabas de mencionar, el problema de las vacunas, pero todo eso viene desde la ciudad. Daule era un pueblo tranquilo, donde jamás en la vida ocurrían estas benditas mal llamadas vacunas, donde la gente podía trabajar en sus lugares de campo abiertos sin problema. Hoy por hoy ya no tienen esa tranquilidad, ya sus hijos no pueden ir a estudiar con tranquilidad porque son víctimas de... Primero, el alcalde se queja todos los días. Así es. Entonces, bueno, y también la ciudadanía se queja de esta falta de seguridad, pero para eso hay que empezar por algo, y creo que la primera fase tiene que ser, y esto tenemos que ir de la mano con la Asamblea Nacional, por eso insisto tanto en que debe haber un solo equipo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para poder comenzar con la creación de estos 3 centros penitenciarios. Mira, ahorita tenemos una elección a puertas. ¿Por qué? Porque la antigua Asamblea Nacional no se pusieron de acuerdo en el reparto. ¿Qué ocasiona esto? 80 millones de dólares de gasto al país. Con 80 millones de dólares cuesta el programa que tiene Otto para la reestructuración de las cárceles. Con 80 millones de dólares haces 2 hospitales públicos, que en Daule se necesita, por ejemplo, en Quinindé también se necesita, por eso tuvieron que mover a Rieder de Quinindé a Santo Domingo, porque no había un hospital que le diera las facilidades en ese momento para el riesgo que estaba atravesando, lo que ocasionó su muerte. Usted habla de Daule y por eso se lo voy a preguntar. La avenida León Febres Cordero está botada. Yo sé que eso tiene que ver con el municipio y o
más específicamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Usted va a hacer respetar ese cantón para que el ministerio de alguna manera haga algo? Porque el alcalde no le paran bola. Te vuelvo a repetir, la asamblea es un lugar de fiscalización y donde tenemos la potestad, la autoridad para hacer ejercer la voz y respetar la voz del pueblo ecuatoriano. Evidentemente tendremos que tener un diálogo con la autoridad que esté en este caso en el ministerio exactamente, y hacer ejecutar las leyes y las medidas que se deban tomar para cada caso respectivo. Es indudable que hay que tener un diálogo y que hay que tener una sinergia entre las instituciones del gobierno y el legislativo para poder, y evidentemente fiscalizar, para poder precautelar la seguridad del ecuatoriano en cualquier ámbito, Guillermo. Sí, me queda clarísimo. Evelyn, quiero agradecerle muchísimo, espero que la podamos volver a tener más Por adelante. supuesto que sí. Le deseo la mejor de las suertes a Muchísimas usted, gracias. a todo su equipo, a Otto, la conozco y sé de la calidad de persona que es, así que le deseo la mejor de las Guillermo, suertes. muchísimas gracias. Priscila, también te agradezco a ti. Y bueno, quiero invitar al pueblo ecuatoriano a que este 20 de agosto mediten su voto, que este país necesita un cambio real, sustancial, y que estoy segura que de la mano de Otto Sonnenholzner y el equipo que formamos parte de esta alianza Actuemos 823, tenemos propuestas claras y sobre todo la capacidad y la honradez para sacar este país adelante y del hueco donde está. Este es un país rico, este es un país de gente noble. Somos más los buenos que los malos y podemos volver a comenzar y a volver al Ecuador que siempre hemos soñado. Era Evelyn Carchi, candidata a la Asamblea por Guayas Distrito 4, Alianza Actuemos 823.